Santiago 2:5 dice la palabra de Dios para este día. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Mire qué pregunta. Cuando una gente no es favorecida económicamente, es porque esa es la voluntad de Dios. Y nosotros no podemos pelear con esa voluntad soberana de Dios, porque lo que pasa muchas veces es que nosotros ni la entendemos. Es muy poco lo que entendemos de la voluntad soberana. Dios decide porque Dios es el dueño del mundo. Él fue el que hizo el mundo y Él lo hizo a su manera. Y Él no consultó con nadie, ni contigo, ni conmigo, ni con nadie para hacer el mundo y hacer todo lo que existe. Y si Dios lo hizo así, mira lo que dice: hermanos míos, amados, oíd. O sea, presta atención, esto es imperativo. Presta atención. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Esto es una elección de Dios. Y cuando uno escucha a una gente, Señor, y hablando de esto, y yo nada más digo, ay Señor, ¿será? Bueno, de hecho no leen la Biblia. Y si leen, ¿qué será lo que leen? ¿Y qué será lo que entienden de lo que leen? Porque como decía en una ocasión anterior, la gente te lo oye reprendiendo y maldiciendo la pobreza, y ya a la pobreza le llaman un espíritu y sacan ese espíritu de pobreza y ya hacen que la gente mágicamente sean ricos. Y mire dónde está la voluntad de Dios. Dice que es Dios que ha elegido, porque Dios tiene la prerrogativa de elegir. Dios tiene la prerrogativa de hacer su propia voluntad con lo de Él, como Él quiera. El mundo es de Dios, nosotros somos de Dios. La creación fue hecha por Dios y Él decidió de esta manera. Entonces, déjeme decir también que no es que está hablando mal de los ricos, ni mucho menos. Pero lo que nosotros vemos con la gente rica, y el mismo Señor lo dijo en una ocasión, más fácil pasa un camello por el ojo de una aguja que un rico salvarse. No es sencillamente porque el tener dinero y el ser rico era pecado, no, es porque esto trae como consecuencia que se ame tanto la riqueza y los bienes que la gente se olvida de Dios, porque no necesitan a Dios, como decimos, porque cuando la gente está bien, cuando todo está resuelto, no hay necesidad de buscar a Dios, ni mucho menos. Entonces, por eso los pobres, ¿verdad? Los pobres que se acercan al Señor y lo hacen de corazón, cuando entregan su vida al Señor, son fieles siervos de Dios, dedican su vida y su tiempo, mucho de ello, a servir al Señor. La fe crece, porque la fe crece en las dificultades. Y la gente que no tiene nada, tiene mucha fe muchas veces. Y uno ve eso en esos tiempos, cuando la gente tenía grandes familias y se levantaban sin saber qué iba a pasar en el día, sin saber qué iban a comer, sin saber cómo iban a pasar el día. Incluso se enfermaban y la fe era tan grande que hervían un té de cualquier cosa y la gente se lo tomaba y se sanaba. Lo sanaba la fe. ¿Por qué? Porque dependían de Dios, porque no tenían fuerza por ellos mismos. Entonces la gente rica se enferma y sale corriendo a los médicos y se le olvida que muchos de estos lo que hacen es resolver sus problemas con las enfermedades ajenas, porque la medicina hoy día es un tremendo negociazo. Entonces, por eso aquí está la palabra de Dios. Hermanos míos amados, hoy no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Es decir, que los que somos pobres aquí tenemos una esperanza. Si nosotros entregamos la vida al Señor,
Somos pobres aquí, pero seremos ricos en el cielo. Dios te bendiga en este día.